El padre Alejandro Solalinde, a quien usted conoce, activista en favor de los derechos humanos. ¿Cómo está, padre? Gracias por tomarme la comunicación. Buenas tardes. Susana, muy buenas tardes. Qué gusto estar con ustedes. Qué amable. Me importa mucho escuchar, padre, su opinión respecto a lo que dicen sus hermanos sacerdotes, a lo que dicen los jesuitas respecto a la fallida estrategia de seguridad que aseguran ha implementado este gobierno. Dice el padre Javier Ávila, los abrazos ya no nos alcanzan para cubrir los balazos y piden al presidente una revisión de la estrategia, padre. Bueno, yo entiendo, ¿verdad?, el dolor de mis hermanos jesuitas. La compañía es una obra grandísima de la cual toda la iglesia se siente orgullosa. El Papa mismo es jesuita. Nos encontramos con ese dolor de la pérdida de estos dos hermanos asesinados y entiendo que el dolor es muy grande. La estrategia del presidente es a largo plazo y también es cierto que tiene antecedentes. Le voy a decir además un hecho sorprendente. Uh-huh. Este mismo cártel que ahora asesinó, este mismo grupo delictivo que asesinó a los dos jesuitas, es exactamente el grupo que protegía Felipe Calderón y Genaro García Luna. Es exactamente el mismo. En aquel entonces, claro que no hicieron nada, exterminaron otros grupos, pero ese no. ¿Cuál es el cártel? Pasó Corral, pasó el cártel de Sinaloa, por supuesto. Uh-huh. Y pues los últimos gobernadores, ¿verdad?, Corral y la misma Vero Campos, los panistas siguieron protegiendo este tipo de personas. Sí. Asesinaban. Sí, entonces es un hecho que estuvieron solapando durante mucho tiempo el crimen organizado. Ahora, claro, viene esto y se está haciendo todo lo que corresponde, pero es una pena que pase eso y también que no vean los antecedentes. No se puede revertir un daño tan grande y una complicidad y una impunidad de tantos años con un hecho así. Sí. Lo que sí le digo, que la estrategia del presidente no es fallida, es la correcta, y el Papa mismo lo está diciendo. En la última parte de su mensaje, el Papa dice que no se puede combatir la violencia con más violencia, no puede. La violencia no es la solución. Entonces, ciertamente buscar la solución de las causas lleva tiempo, la educación, la formación, tantas cosas. No hay que olvidar que desde Felipe Calderón se rompieron los códigos, los respetos. Desde esa época ya no se respetó a las familias ni de los delincuentes, no se respetó a los niños, a las esposas, pero tampoco los sacerdotes. Acuérdese, Azucena, yo era uno de ellos señalados y ya Sí. amenazados de muerte. Entonces, en aquel entonces nada más de Felipe Calderón eran más de 27 personas asesinadas y yo me salvé de milagro porque los zetas ya iban sobre mí. Entonces, es un hecho que, como el presidente ha dicho, tenemos todas y todos que poner nuestra mano y ayudar. Aquí los tres niveles de gobierno tienen que entrarle, pero también la Iglesia Católica tiene que ayudar a la educación de una nueva conciencia, de respeto al ser humano, de amor al prójimo. Eso lleva tiempo. Yo sé que la gente se desespera y lo entiendo. Yo no censuro a las personas que quisieran que ya las cosas cambiaran, porque todos quisiéramos un cambio, todos lo anhelamos, pero no es posible hacerlo así, sobre todo no cuando se trata de sugerir que se puede solucionar con más violencia. Oiga, padre, entiendo el punto. Entonces, usted no coincide con lo que ha dicho los jesuitas, con lo que ha dicho el episcopado respecto a una revisión en la estrategia de seguridad del presidente López Obrador. No coincide en esa postura. Siempre es bueno, no. Yo creo que es sano y siempre es bueno pensar en una revisión. Es sano. Todo se puede revisar, pero lo que en el fondo está, mi querida Azucena, lo que en el fondo está es que no podemos volver a la estrategia de guerra absurda de Felipe Calderón. Uh-huh. Eso no lo queremos. Entonces somos hermanos. Miren, yo le voy a decir, este gobierno se ha movido en dos tipos de justicia. La justicia restaurativa, que es justamente la de los pueblos indígenas, y la justicia transicional, que es cuando se ha afectado una población por regímenes corruptos y autoritarios. Es difícil entender estas dos justicias, es difícil. La primera es restaurativa porque tiene que ver personas con individuos que les hayan hecho una falta muy grave, y entonces en lugar de buscar la punidad, el dolor del victimario, se busca más bien una reparación del daño
que reivindique ciertamente a la víctima, pero también le dé oportunidad al victimario de reintegrarse. Eso lo hacen las comunidades indígenas. Y la otra justicia, la justicia transicional, ya se refiere más a los pueblos, cuando han sido agredidos, masacrados, ¿verdad? ¿Cómo poder investigar, llegar con la verdad, de la verdad a la justicia, de la justicia a la no repetición de los hechos? Pero lo que una cosa dice el presidente, y es muy difícil de entender, Azucena, es que aún esos victimarios son parte de una comunidad nacional y que no podemos lograr la paz exterminándolos, y sino tratando de educar a las nuevas generaciones, ¿sí?, quitándoles las nuevas generaciones, arrebatándoselas con nuevas oportunidades. Pero hoy por hoy, padre, nadie pide el mátalos en caliente. Creo que nadie estaría de acuerdo con ello. No, claro que no. Pero tampoco dejarlos a su libre albedrío, tomando posesión de territorios, de gobiernos, como pasa en esa zona de Chihuahua, pero como también pasa en otras zonas. 2 obispos de Guadalajara y de Zacatecas decían el fin de semana, nos pararon unos retenes en la carretera, cuestionario, ¿a dónde va? ¿Usted quién es? Etcétera. Grupos armados que han tomado grandes territorios del país, padre. No mátalos en caliente, pero tampoco déjalos libres. Yo creo que sabe que sería muy sano que hubiera un diálogo de buena voluntad. No con fines de política. Bueno, con dolientes como es la Compañía de Jesús, por ejemplo, y además que tiene una autoridad moral grandísima, ¿no? Esto con sectores del gobierno. Le quiero contar una anécdota que yo viví. Hace unos meses me encontraba yo en Pátzcuaro y pidieron hablar conmigo unos sacerdotes de Tierra Caliente, de Michoacán, y platicamos mucho, sacerdotes muy comprometidos que están en esa zona de plano, al filo de la navaja, con los meros narcos, ¿no? Inclusive con Cártel Jalisco Nueva Generación. Y entonces ellos como pastores, fíjese qué interesante, como pastores de ellos, pues los ven como humanos, ¿verdad? Al mismo tiempo que tampoco están de acuerdo con lo que hacen, pero me pidieron un diálogo, no a mí, no conmigo, no, y que con la secretaria de Seguridad. Yo tomé el teléfono, era una noche, fíjese, tomé un teléfono, estábamos merendando, tomando ahí en Pátzcuaro. Y entonces le hablo a la secretaria de Seguridad y le digo, secretaria, nos están pidiendo un diálogo, sacerdotes de Tierra Caliente, con usted. Y me dice, encantado, padre, ¿usted va a venir? Sí, yo voy a venir. Perfecto, lo esperamos, padre. Nos dieron cita y fuimos allá a Constituyentes. Fue interesante porque eran varios sacerdotes y hubo uno de ellos, no voy a decir nombres, pero uno de ellos, quizá el más joven de todos, que era el más interesado en que hubiera un diálogo entre el gobierno y ese tipo de personas de alto rango, alto nivel, claro, de esos cárteles, ¿no? Y entonces la secretaria escuchó muchísimo y les dijo, bueno, yo en la atención del padre Solalinde, que para mí es una autoridad moral, yo los recibí, ¿verdad? Y los escuché. Pero quiero decirle, padre fulano, que el gobierno no puede tener ningún diálogo, ninguna mesa de diálogo, y no puede tener acuerdos con nadie. Discúlpeme, si usted está hablando de obstrucción de caminos, de obstrucción de la cosecha de limón y otras cosas, y del aguacate, les vamos a ayudar en eso, a nuestra manera. Vamos a pacificar esa zona, no haciendo una matanza, una persecución, pero sí metiendo más presencia de la Guardia Nacional y asegurando que los caminos y todo se habiliten y que haya en ese sentido paz. Pero no me pida que nos sentemos, porque no podemos tener un diálogo con ellos. Pero ¿Eso fue lo que pasó? Van 122,000 muertos, padre. Sí, no, yo entiendo que sí. Mire, a pesar de todo, seamos razonables, el índice de los muertos, índice delictivo, ha bajado. Algunos índices de otros crímenes cuesta trabajo, pero esta cuesta trabajo porque la violencia se desató entre hermanos y es difícil pararla, calmarla, porque está muy revuelto todo. Sin embargo, yo insisto, Azucena, sería muy sano, buenísimo, que hubiera un diálogo entre esas personas de buenísima voluntad, como con pueden el ser presidente.
Ajá, claro, de alto nivel, bien. con el presidente, con el episcopado, con la Compañía de Jesús. Déjeme decirle que el presidente admira muchísimo, quiere mucho a la Compañía de Jesús, créamelo. Pues hoy no De veras, los parecía, admira padre, mucho. no sé si lo escuchó. ¿No? Les dijo que estaban apergollados por la oligarquía mexicana. No, pero él no se refería a los jesuitas porque él sabe que los jesuitas siempre han estado con los pobres. No, él no se refería a ellos, no, de verdad que Dice, no. incluso hasta los religiosos, con todo respeto, que no Sí, siguen el sí, ejemplo del religiosos, Papa, pero no jesuitas. porque están pero no muy jesuitas. apergollados por la oligarquía mexicana. Yo le voy a decir algo con la franqueza que yo he tratado de asumir estos asuntos, así como hay los padres jesuitas que tienen una vida ejemplar y todo, también es cierto, hay que decirlo, hay obispos que han estado con la oligarquía, es cierto, han estado con los de arriba y no de ahora, de siempre. En la independencia estuvieron así, México independiente igual, en la revolución igual, en el siglo XX igual, o sea, siempre con la gente de arriba y con la gente de abajo pues son sus clientes. Yo digo, es muy duro esto, pero es cierto, y quizá el presidente se refiere, aunque sean personas buenas, decentes, de buena voluntad, pero es un hecho que han estado más con los de arriba que con los de abajo. Una parte de la iglesia, es cierto, es innegable. Sí, una parte. Pero, y usted es parte de la iglesia de los de abajo, ¿sí? Claro. Pero no los jesuitas, padre, es decir, es... No, los jesuitas son punto y aparte, créamelo, de verdad te lo digo, sí, claro. El presidente quiere muchísimo a los jesuitas, yo tengo muchas anécdotas de cuando me mandó para que hiciera contacto con ellos, no, él los admira mucho porque son de la teología de la liberación, el presidente también es de este tipo de corriente, los jesuitas lo son personas que están muy comprometidas con la gente de abajo, los padres que mataron son una prueba de ellos, son santos, son unas personas que son mártires desgraciadamente de este tipo de personas locas que también son católicos, fíjense, y muy guadalupanos. Oiga, padre, es absurdo eso. Entonces me dice, no tiene que cambiar la estrategia del presidente porque está funcionando, porque va a funcionar a largo plazo. No, a ver, no, yo no he dicho eso. Yo he dicho que es un camino más largo, pero ahí no se nos va a perder nada. Estamos tratando de integrar, de sumar, de conservar la unidad nacional, pero de que se tienen que tomar medidas, créanme lo que se van a tomar medidas, se están tomando medidas. O sea, ¿sí tiene que haber un ajuste en la estrategia? Pienso que sí, siempre es sano, pero mediante un diálogo, que no haya una cerrazón. Pero el presidente está muy claro en esto. No es la violencia con más violencia como se va a solucionar esto. Entonces, lo que me dice, padre, para rehacer el planteamiento, usted me dice hay que hacer algunos ajustes en la estrategia de seguridad, todo a través de un diálogo entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y los jesuitas o los grupos interesados religiosos. Y los obispos y todos tener un diálogo, si él lo acepta sería buenísimo. De hecho es un hombre de diálogo. Bien, ¿verdad? ¿Usted ha hablado con el presidente respecto a esto, padre? Pero yo lo conozco, estamos muy cercanos, somos muy cercanos y sé cómo es su pensamiento, hemos platicado muchas veces y lo entiendo muy bien porque miren, en el fondo le voy a decir algo sorprendente. Lo que piensa el presidente Andrés Manuel es como pensaba Jesús. Le voy a decir por qué. Porque Jesús, hoy lo dijo el presidente en la mañanera, hoy lo dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Pero aquí no se trata de eso, sino se trata de buscar la justicia para la mayoría sin fastidiar a los victimarios. Se necesita salvar lo que sea posible para reintegrarlos a la sociedad. Meterlos a la cárcel, ¿no, padre? No reintegrarlos, pero meterlos mire, a la cárcel. Yo les recomiendo que lea de veras el capítulo 6, por ejemplo, de San Mateo, donde dice que hay que devolver un bien por un mal. Esto no se ha entendido. No es que de veras ponga la mejilla y luego la otra. No. No es lo mismo ser mansos que ser mensos. Pero él se refiere que cortar de raíz el mal solamente con el amor. Solamente. Y eso es muy difícil de entender. Jesús también ama, obviamente, a los pecadores, ama a los descarriados. Sí, y entonces hay que buscarle por ahí. Se puede hacer firme, se puede hacer cumplir la ley, nada más cumplir la ley, padre. Cumplir la ley, exactamente. La ley de Dios es un asunto, la ley de los humanos es otro, de los gobiernos. Una madre a quien le quitaron a su hija, a quien le despedazaron a su hijo, a quien le asesinaron a su esposo, esas 6 familias de los policías de Fuerza Civil que fueron ejecutados hoy por un grupo de sicarios, pues no quieren amor y no es que sean malas personas, quieren justicia.
y no Sí, divina, terrenal. no, claro ¿No? que no, ella está en su derecho de pedir justicia, pero fíjese, hay una cosa, Azucena, no sé si usted se acuerde, cuando yo pedí perdón a los Zetas, ¿se acuerda de esa vez? Sí, claro. Fui criticadísimo, pero no me entendieron, ¿sabe por qué? Y yo lo hice exactamente en Coatzacoalcos, era la capital de los secuestros, y yo dije, yo pido perdón a los Zetas, no por sus crímenes, no por lo que ellos hacen, pues son el cártel más sanguinario y más cruel que ha existido. Yo pido perdón a ellos porque su familia no les inculcó el amor y los principios, porque la escuela nada más los instruyó y no los formó con valores. Pido perdón porque su iglesia, porque ellos eran católicos, católicos guadalupanos, bien católicos de verdad, los gafes, y sin embargo no los evangelizaron, nada más los barnizaron, los hicieron clientes de una parroquia y no los formaron. Hoy, y pido perdón a todo el gobierno y a los medios de comunicación que también les hemos fallado. oiga, padre, hoy le pediría perdón usted a los sicarios del cártel de Sinaloa, al Chueco que mató a los jesuitas. Lo que tenemos que pedir, ¿saben quién? Perdón por todas las personas que la iglesia no ha formado, que la escuela no ha formado, que la familia no ha formado, que los gobiernos corruptos anteriores no lograron hacer con un buen ejemplo. Es decir, hay un déficit enorme de formación de la conciencia. Por eso el presidente habla de la revolución de las conciencias, porque es ahí donde se debe de convencer. No es de tener la mano ni golpearla, sino convencerla. Esa es la revolución de la conciencia. Pero quien ya cometió el amor al prójimo. quien ya cometió un crimen, que lo pague en prisión. No, eso no se discute, por supuesto que no. No, claro. Eso es indiscutible. La forma de cómo hacerlo. O sea, el gobierno está tratando de estrangular las finanzas de los cárteles, está persiguiéndolos y todo a su tiempo, pero lo que él quiere, que no haya más derramamientos de sangre. Eso no lo quiere el presidente. Por eso no se entendió nunca lo de Ovidio, no se entendió, porque él evitó la muerte inmediata de personas inocentes. Pero él sabe que es cuestión de tiempo, Azucena. Ellos van a caer, el Chueco va a caer, todos los hijos del Chap van a caer uno a uno. Bueno, padre, todos tienen que caer. Pues le agradezco mucho. Me dice, ¿usted le echaría una llamadita, una visita al presidente López Obrador para sugerirle esto del diálogo? Yo creo que sí, yo le puedo mandar un mensaje mañana mismo, sí. Ah, bueno, y nos cuenta si hubo alguna respuesta. ¿Podemos molestarle? Sí, no hay ninguna molestia, con muchísimo gusto. Bueno, padre, pues quedamos pendientes. Me da siempre mucho gusto saludarle. Qué Igualmente, amable. Azucena, un abrazo para usted, un saludo para todas y todos. Gracias, el padre Alejandro Bendiciones. Azucena Oresti en Fórmula.